La copa brillaba bajo la luz del candelabro cuando Soraya la levantó. Su sonrisa era perfecta, ensayada. Un brindis, anunció, y la mesa entera guardó silencio. Por las suegras. Hizo una pausa dramática. Algunas suegras son útiles. Aportan. Entienden cuándo quedarse y cuándo irse. Me miró directamente, sin parpadear. Otras simplemente ocupan demasiado espacio. La risa de Iván explotó primero. Mi hijo. El niño que llevé en mi vientre, que crié sola, que sacrifiqué todo por él. Se reía con las manos en la mesa, los ojos cerrados, como si fuera lo más gracioso que había escuchado en su vida. Los demás invitados rieron también. Nerviosos, incómodos, pero rieron. Yo solo sonreí. Levanté mi copa despacio, muy despacio. El silencio empezó a crecer. Qué interesante, dije con una calma que no sabían que tenía. Porque resulta que acabo de comprar mi propia mansión. Soraya dejó de sonreír. A 3000 kilómetros de aquí. Iván dejó de reír. Así que no se preocupen. Nunca más voy a ocupar su espacio. Bebí mi vino mientras sus caras se congelaban. De hecho, ustedes nunca van a volver a verme ocupando ningún espacio. Me mudo en 10 días. Dejé la copa sobre la mesa con un golpe seco. Que disfruten el postre. Salí de esa casa con la espalda recta. Sin mirar atrás. Sin lágrimas. Conduje por las calles vacías, sintiendo algo extraño en el pecho. No era rabia. No era tristeza. Era algo más grande. Era libertad mezclada con venganza silenciosa. Era saber que cada palabra que había dicho era absolutamente cierta. La mansión existía. Tenía 5 habitaciones, jardín de 200 metros cuadrados, vista al mar. Y ellos no tenían ni idea de que yo había construido un imperio mientras ellos me trataban como sirvienta. Pero esta historia no empieza en esa cena. Empieza mucho antes. 30 años antes, cuando yo todavía creía que el amor incondicional existía y que las familias se cuidaban entre sí. Tenía 8 años cuando entendí que en mi casa había 2 tipos de hijas. Las que importaban y las que solo llenaban espacios. Eloísa era la primera. Yo era la segunda. Mamá nunca lo dijo con palabras. No hacía falta. Lo decía con miradas, con abrazos que me esquivaban, con sonrisas que se apagaban cuando yo entraba a la habitación. Eloísa era bonita, sociable, simpática. Yo era callada, seria, invisible. Damaris, tráeme agua. Damaris, recoge esto. Damaris, no molestes, tu hermana está estudiando. Las órdenes llegaban como respiraciones. Automáticas. Constantes. Recuerdo el día que Eloísa ganó un concurso de dibujo en la escuela. Mamá organizó una fiesta. Globos por toda la sala, pastel de 3 pisos, familia completa invitada. Eloísa llevaba un vestido coral que mamá le había cosido durante semanas. Yo llevaba mi uniforme de siempre porque nadie me avisó que había celebración. Damaris, ve a la cocina y ayuda a tu tía con los platos, me ordenó mamá mientras todos cantaban alrededor de Eloísa. Yo tenía 8 años y había sacado 10 perfecto en matemáticas esa misma semana. Nadie lo supo. Nadie preguntó. Lavé platos durante 2 horas mientras escuchaba risas en la sala. Papá murió cuando yo tenía 15. Infarto masivo. Sin avisos. Sin despedidas. Mamá se derrumbó tanto que olvidó que yo también estaba sufriendo. Lloraba abrazada a Eloísa. Yo preparaba café, contestaba llamadas, organizaba el funeral. Eres tan fuerte, Damaris, decía la gente. Como si fuerte fuera un cumplido. Como si no tuviera permitido derrumbarme también. Eloísa lloraba en el hombro de mamá. Yo lloraba en el baño con la puerta cerrada y el agua corriendo para que nadie me escuchara. 2 años después, Eloísa se casó con Armando. Un hombre con dinero, con apellido, con futuro. La boda fue en un salón enorme. Vestido importado. 500 invitados. Mamá vendió unas joyas de la abuela para pagar parte de la fiesta. Es que Eloísa merece lo mejor, decía. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de telas para ayudar con las cuentas de la casa. Nadie preguntó si yo también merecía algo. Conocí a Mario cuando tenía 23.
Trabajaba en construcción. Manos grandes, callosas, honestas. No tenía dinero, pero me miraba como si yo fuera oro. Me enamoré de esa mirada. Nos casamos en una ceremonia pequeña. 15 personas. Vestido sencillo que yo misma me cosí. Mamá no vino. Dijo que le dolía la cabeza. Eloísa tampoco. Tenía un viaje planeado. Me casé sin mi familia y fingí que no me importaba. Mario era bueno. Trabajador. Me trataba con cariño. Nos mudamos a un departamento chico, pero nuestro. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio donde nadie me daba órdenes. Donde yo decidía. Quedé embarazada a los 6 meses de casada. Iván nació en febrero, bajo una luna llena que iluminó toda la habitación del hospital. Lo sostuve en mis brazos y juré que él sí iba a tener todo mi amor. Que él nunca iba a sentirse invisible. Mario lloraba a mi lado, besando mi frente, prometiendo ser el mejor padre del mundo. Iván tenía apenas 2 años cuando Mario murió. Accidente en la obra. Una viga mal asegurada. Todo pasó en segundos. Me quedé viuda a los 26 años, con un niño pequeño y deudas que no sabía que existían. Mamá me ofreció regresar a casa. Pero solo hasta que te recuperes, dijo. Como si el duelo tuviera fecha de caducidad. Eloísa me prestó $3,000. Para que te estabilices. Me los cobró con intereses 6 meses después. No regresé a casa de mamá. No podía. Conseguí 2 trabajos. Uno en una cafetería por las mañanas, otro limpiando oficinas por las noches. Iván iba a una guardería barata donde las cuidadoras ni siquiera sabían su nombre completo. Yo dormía 4 horas diarias. Pero pagaba las cuentas. Sola. Los años pasaron en una nebulosa de cansancio y amor feroz. Iván creció sano, inteligente, hermoso. Le di todo lo que pude arrancar del mundo con las uñas. Ropa nueva cada temporada. Zapatos buenos que no le lastimaran los pies. Escuela privada con una beca que conseguí rogando de rodillas al director. Él era mi orgullo. Mi razón para abrir los ojos cada mañana a las 5 de la madrugada. Cuando cumplió 10 años, me abrazó y me dijo: eres la mejor mamá del mundo. Guardé esas palabras como un tesoro. Las necesitaría más tarde, cuando él las olvidara. Mamá murió cuando Iván tenía 12. Cáncer rápido, sin piedad. En el funeral, Eloísa lloró como si hubiera perdido a una santa. Yo sostuve su mano y no sentí nada. Vacío. Mamá nunca me pidió perdón. Nunca reconoció que me había ignorado toda la vida. Se fue llevándose consigo cualquier posibilidad de que yo escuchara "te quiero" de sus labios. Eloísa heredó la casa. Yo heredé una pulsera vieja y un álbum de fotos donde no aparecía ninguna imagen. Mamá sabía que tú eres más fuerte, me dijo Eloísa mientras firmábamos papeles. No necesitas cosas materiales. Asentí. Porque discutir con gente así es perder tiempo que no tenía. Iván entró a la universidad con otra beca. Estudió administración de empresas. Yo seguía trabajando doble turno para darle dinero extra, para que no pasara vergüenzas, para que pudiera salir con sus amigos. Llegaba a casa exhausta y él ni siquiera levantaba la vista del teléfono. Hola, mamá, decía sin mirarme. Yo le preguntaba por su día. Bien, respondía. Una sola palabra. Como si yo no mereciera más. Pero había algo que nadie sabía. Algo que yo guardaba como un secreto brillante en medio de mi vida gris. Desde que Mario murió, yo había empezado a ahorrar cada centavo que podía. $5 aquí, 10 allá. Los escondía en una caja de zapatos en el armario. Cuando junté $1,000, hice algo que me aterraba. Invertí. Compré acciones de una empresa pequeña que un cliente de la cafetería mencionó una vez. No sabía lo que hacía. Solo sabía que no podía seguir viviendo al límite toda mi vida. Esas acciones se multiplicaron. Las vendí. Compré más. Aprendí sola, leyendo libros de la biblioteca, viendo videos gratuitos en internet a las 3 de la mañana. A los 5 años de empezar, tenía $30,000. A los 10, tenía $120,000. Nadie lo sabía. Ni Iván. Ni Eloísa. Nadie. Yo seguía viviendo en el mismo departamento pequeño, usando la misma ropa gastada, tomando el autobús.
Pero tenía un plan. Un plan que crecía en silencio, como las plantas en la oscuridad. Mi refugio era el pequeño balcón del departamento. 3 metros cuadrados donde cultivaba rosas. Rojas, amarillas, naranjas. Las cuidaba cada tarde después del trabajo. Eran lo único verdaderamente mío. Lo único que florecía por mi esfuerzo y nadie podía arruinar. Iván nunca les prestó atención. Son solo flores, mamá, decía cuando yo intentaba mostrarle una nueva rosa que había brotado. Pero para mí eran más. Eran la prueba de que yo podía crear belleza incluso cuando todo alrededor era gris. Iván conoció a Soraya en su último año de universidad. Ella estudiaba diseño de interiores. Venía de una familia con dinero. Ropa cara, carro del año, uñas siempre perfectas. La primera vez que vino a cenar, miró el departamento como si hubiera entrado a un basurero. «Qué acogedor», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Yo preparé mi mejor comida. Pollo en salsa, arroz, ensalada fresca. Soraya movió la comida en el plato sin probar casi nada. «Estoy a dieta», explicó con una sonrisa falsa. Iván no dijo nada. No me defendió. Solo siguió comiendo como si no notara el desprecio en los ojos de su novia. Se casaron 2 años después. Yo pagué la mitad de la boda con mis ahorros secretos. Soraya quería un salón lujoso. «Es que es mi sueño desde niña», le dijo a Iván. Él me pidió ayuda con cara de cachorro triste. «Mamá, tú siempre me has apoyado». No pude negarme. Gasté $25,000 en una boda donde Soraya ni siquiera me agradeció. Donde me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia principal. Donde el DJ pronunció mal mi nombre cuando me presentó. Iván bailó con Soraya bajo luces de colores y nunca me sacó a bailar a mí. Ni una sola canción. Después de la boda, todo cambió. Soraya se mudó al departamento de Iván. Un lugar pequeño pero mejor que el mío. Yo seguía visitándolos cada semana, llevando comida, ayudando con la limpieza. Soraya aceptaba todo con una sonrisa tensa. «Gracias, Damaris. ¡Qué detalle!». Pero nunca me invitaba a quedarme. Nunca me preguntaba cómo estaba. Iván empezó a cancelarme planes. «Soraya y yo tenemos una cena. Soraya quiere que pasemos el domingo solos». Yo asentía. Siempre asentía. Las humillaciones empezaron sutiles. Comentarios envueltos en risas. «Damaris, ese suéter es muy viejo». «No». «Damaris, deberías teñirte el cabello, las canas te envejecen». «Damaris, no entiendes de decoración moderna, es normal». Iván reía. Cada vez. Como si su esposa estuviera diciendo algo ingenioso y no clavándome cuchillos con palabras. Yo sonreía. Tragaba la humillación con el café que ellos nunca me ofrecían. Un día llegué sin avisar. Toqué la puerta con una tarta que había hecho. Soraya abrió con cara de fastidio. «Damaris, estamos ocupados». Detrás de ella vi a Iván en el sofá, viendo televisión. No estaban ocupados. Solo no me querían ahí. «Solo vine a traer esto», dije ofreciendo la tarta. Soraya la tomó sin mirarla. «Qué dulce. Pero sabes que Iván está cuidando su peso». Cerró la puerta antes de que yo pudiera responder. Me quedé parada en el pasillo, sosteniendo mi bolso, sintiendo como algo dentro de mí empezaba a quebrarse. Esa noche, en mi balcón, mirando mis rosas bajo la luna, tomé una decisión. Revisé mis inversiones. Tenía $200,000. Busqué propiedades en Internet. Encontré una casa en venta a 3,000 kilómetros de distancia. Frente al mar. 5 habitaciones. Jardín enorme. Costaba $350,000. Hice cálculos toda la noche. Podía conseguir un préstamo. Podía vender algunas acciones. Podía hacerlo. Y lo más importante, podía irme. Podía desaparecer de sus vidas y construir algo solo mío. Los siguientes 6 meses fueron una danza silenciosa entre 2 mundos. De día, yo seguía siendo la Damaris invisible. La suegra que llevaba tuppers de comida, que limpiaba sin que me lo pidieran, que sonreía cuando Soraya hacía sus comentarios envenenados. Pero de noche, en la privacidad de mi departamento, yo era otra persona.
Una mujer que revisaba tasas de interés, que negociaba con bancos, que firmaba papeles para comprar una mansión que ni siquiera había visto en persona. Solo en fotos. Solo en videos virtuales. Pero era suficiente. Era mi escape. Mi venganza silenciosa. Conseguí el préstamo mintiendo en cosas pequeñas. Dije que trabajaba en una sola empresa con mejor sueldo. Presenté mis inversiones como ingresos constantes. El banco aprobó el crédito. Firmé los papeles con manos temblorosas. La casa era mía. $350,000 por un pedazo de paraíso donde nadie podría humillarme nunca más. Contraté a alguien para que inspeccionara la propiedad. Todo estaba en orden. Techos sólidos, tuberías nuevas, jardín salvaje pero recuperable. Perfecto. No le dije nada a Iván. No le dije nada a nadie. Seguí visitándolos cada semana como si nada estuviera cambiando. Soraya aumentaba el veneno en cada encuentro. Damaris, ese pantalón te queda muy ajustado, deberías cuidar tu figura. Damaris, ya no uses ese perfume, huele a vieja. Damaris, ¿por qué siempre llegas sin avisar? La gente educada llama antes. Iván asentía. A veces ni siquiera eso. Solo seguía viendo su teléfono mientras su esposa me despedazaba con palabras. Una tarde, Soraya organizó una reunión con sus amigas en su departamento. Me pidió que fuera a ayudar con la comida. Es que tú cocinas tan rico, Damaris. Y además, así te distraes, sé que vives muy sola. Acepté. Llegué 2 horas antes, preparé bocadillos, serví bebidas, limpié la cocina. Cuando las amigas llegaron, Soraya me presentó como la mamá de Iván, que tuvo la amabilidad de ayudarnos hoy. No como invitada, como empleada. Me quedé en la cocina mientras ellas reían en la sala. Escuché todo. Qué suerte tienes, Soraya, que tu suegra sea tan servicial. Sí, aunque ocupa mucho espacio, ¿no? Siempre está aquí. Risas. Iván llegó del trabajo en medio de esa conversación. Lo escuché reír también. Mi hijo. Riendo de mí con desconocidas. Salí de ese departamento sin despedirme. Caminé hasta el autobús con las manos apretadas, las uñas clavándose en las palmas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para gente así. Llegué a casa y abrí mi laptop. Busqué empresas de mudanza. Contraté una para dentro de 3 semanas. Empecé a empacar en silencio. Ropa, libros, mis plantas del balcón. Cada caja era un paso hacia la libertad. Eloísa me llamó una semana después. Damaris, necesito que me prestes $10,000. Armando tiene problemas con un negocio. Mi hermana, la que siempre tuvo todo, pidiéndome dinero a mí. No tengo esa cantidad, mentí. Por favor, Damaris. Somos familia. Siempre te he ayudado. Quise reírme. Quise gritarle que la única vez que me ayudó me cobró intereses. Pero solo dije, lo siento, Eloísa. No puedo. Colgó sin despedirse. 3 días después me mandó un mensaje. Mamá tendría vergüenza de lo egoísta que te has vuelto. Bloqueé su número. Faltaban 2 semanas para mi mudanza cuando Soraya anunció que haría una cena especial, para celebrar el ascenso de Iván en el trabajo. Me invitó por compromiso. Yo acepté porque sabía que sería la última vez. Compré una botella de vino cara. $200 que gasté con placer, sabiendo lo que venía. Llegué puntual. Soraya abrió la puerta con un vestido plateado ajustado. Damaris, qué sorpresa que vinieras arreglada. Yo llevaba un vestido sencillo color vino. El mejor que tenía. Para ella seguía siendo poco. La cena fue tensa desde el principio. Habían invitado a 3 parejas amigas. Todos hablaban de viajes, de carros nuevos, de restaurantes caros. Yo comía en silencio. Nadie me dirigía la palabra. Era un fantasma en mi propia silla. Hasta que llegó el momento del brindis. Soraya se puso de pie con su copa. Miró a todos. Sonrió. Y dijo esas palabras que yo había estado esperando sin saberlo. Un brindis. Por las suegras. Pausa dramática. Algunas suegras son útiles. Aportan.
Entienden cuándo quedarse y cuándo irse. Me miró directamente. Otras simplemente ocupan demasiado espacio. La risa de Iván fue la que más dolió. Genuina. Divertida. Como si su madre siendo humillada fuera entretenimiento. Los invitados rieron incómodos. Soraya saboreaba su momento de gloria. Y yo, por primera vez en 30 años, decidí no tragarme el veneno. Levanté mi copa despacio. Todos callaron. Qué curioso que digas eso, Soraya, dije con una calma que no sabía que tenía. Porque acabo de comprar una mansión. Silencio. A 3000 kilómetros de aquí. Iván dejó de reír. Con 5 habitaciones, 200 metros de jardín y vista al mar. Soraya palideció. Así que tienes razón. Ya no voy a ocupar más espacio. Me mudo en 10 días. Bebí mi vino. De hecho, esta es la última vez que me van a ver. Pueden quedarse con todo su espacio libre. Dejé la copa en la mesa. Que disfruten su cena. Me levanté. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. Iván finalmente reaccionó. Mamá, espera. ¿Qué estás diciendo? Me volteé. Lo miré a los ojos. Mi hijo. El niño por el que sacrifiqué todo. Estoy diciendo que ya no voy a ser la suegra que ocupa espacio. Voy a ser la mujer que vive en una mansión mientras ustedes pagan renta de un departamento de 2 habitaciones. Abrí la puerta. Adiós, Iván. Salí al pasillo. Escuché gritos adentro. La voz de Soraya histérica. La voz de Iván confundida. Pero no regresé. Bajé las escaleras, salí al estacionamiento, subí a mi viejo carro. Y mientras manejaba a casa, con las luces de la ciudad difuminándose en el espejo retrovisor, sentí algo que no había sentido en décadas. Poder. Puro, cristalino, embriagador. Ellos pensaban que me conocían. Pensaban que yo era la mujer sumisa, la madre sacrificada, la suegra invisible. No sabían nada. No sabían que durante años yo había construido un imperio en silencio. Que había invertido cada centavo que ellos creyeron que no tenía. Que había planeado mi escape mientras ellos planeaban mi humillación. Esa noche dormí profundo por primera vez en meses. Soñé con el mar. Con rosas creciendo en un jardín sin límites. Con una casa donde nadie podría decirme que ocupaba demasiado espacio. Porque ese espacio era mío. Pagado con mi dinero. Construido con mi esfuerzo. Y nadie, absolutamente nadie, podría quitármelo. Los siguientes 10 días fueron un torbellino de cajas, papeles y liberación. Empaqué mi vida en silencio. Cada objeto que guardaba era un pedazo de pasado que dejaba atrás. La taza astillada que usaba cada mañana. Las sábanas remendadas que había lavado 1000 veces. Los libros de inversiones escondidos bajo la cama. Todo iba en cajas etiquetadas con mi propia letra. La empresa de mudanzas vendría en una semana. Yo volaría 2 días antes para recibir mis cosas en la nueva casa. En mi mansión. Iván llamó al día siguiente de la cena. 6 veces. No contesté. Mandó mensajes. Mamá, tenemos que hablar. Mamá, ¿es en serio lo de la casa? Mamá, por favor, no hagas esto. Borré cada mensaje sin responder. Soraya también escribió. Un solo mensaje. Damaris, si esto es un berrinche, ya fue suficiente. Iván está muy afectado. Bloqueé su número inmediatamente. No les debía explicaciones. No les debía nada. Eloísa apareció en mi puerta 3 días después. Tocó con insistencia hasta que abrí. ¿Se puede saber qué está pasando? Entró sin permiso. Vio las cajas apiladas en la sala. ¿Es verdad que compraste una casa? Su cara era una mezcla de incredulidad y envidia. Sí, respondí sin dar detalles. ¿Con qué dinero, Damaris? Tú siempre dijiste que no tenías ahorros. Me miró como si acabara de descubrir que yo era una extraña. Con mi dinero, Eloísa. Con el dinero que gané trabajando mientras todos me creían pobre. Ella se sentó en mi sofá sin que la invitara. Iván me llamó llorando. Dice que lo abandonas. Sentí una punzada en el pecho, pero la ignoré. Iván tiene 32 años,
una esposa y un trabajo. No me necesita. Es tu hijo. Y yo soy su madre, no su sirvienta. Eloísa se quedó callada por primera vez en su vida. Me miró con ojos que no reconocí. ¿Cuánto costó la casa?, preguntó finalmente. $350,000. La vi palidecer. Su casa, la que heredó de mamá, valía 80,000. ¿Cómo? Invirtiendo, ahorrando, haciendo lo que nadie pensó que yo podía hacer. Me levanté y abrí la puerta. Ahora, si me disculpas, tengo que seguir empacando. Eloísa se paró lentamente. Mamá estaría decepcionada de ti. Esas palabras antes me habrían destrozado. Ahora solo me dieron risa. Mamá ya estaba decepcionada de mí desde que nací, Eloísa. No hay diferencia. Mi hermana salió sin despedirse. La vi alejarse por la ventana y no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza. Solo alivio. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Damaris, soy Fátima, la hermana de Soraya. Necesito hablar contigo. Es importante. Dudé. Casi no respondí. Pero algo en ese mensaje me hizo contestar. ¿Sobre qué? Sobre mi hermana. Sobre lo que le está haciendo a tu hijo. Podemos vernos mañana. Accedí por curiosidad más que por interés real. Nos encontramos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Fátima era mayor que Soraya, con el cabello corto y una mirada cansada. Se sentó frente a mí sin rodeos. Soraya está furiosa. Dice que la humillaste frente a sus amigos. Tomó su café. Pero yo vine a decirte que hiciste bien. La miré sorprendida. Mi hermana es una manipuladora. Siempre lo ha sido. Destruyó el matrimonio de mi prima. Aleló a mi padre de toda la familia. Y ahora está haciendo lo mismo con Iván. Fátima sacó su teléfono. Me mostró mensajes. Conversaciones donde Soraya hablaba de mí con un desprecio que me heló la sangre. La vieja estorba. Tengo que deshacerme de ella. Iván es tan débil que no se atreve a ponerle límites a su madre. Leí cada palabra sintiendo como algo en mí se endurecía aún más. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Fátima guardó el teléfono. Porque yo también escapé de mi familia. Entiendo lo que estás haciendo. Y quiero que sepas que no estás loca. Que no eres mala madre. Que eliges salvarte. Sus palabras fueron un bálsamo que no sabía que necesitaba. Hablamos durante 2 horas. Me contó cómo había cortado lazos con su familia 5 años atrás. Cómo había reconstruido su vida. Cómo ahora era feliz por primera vez. No dejes que te convenzan de volver, me dijo al despedirnos. La culpa es su arma favorita. No caigas. Volví a casa fortalecida. Terminé de empacar esa noche. Mis rosas del balcón fueron lo último. Las saqué de sus macetas con cuidado. Envolví las raíces en tierra húmeda y tela. Viajarían conmigo en el avión. No iba a dejarlas atrás. Era la prueba de que yo podía crear vida incluso en el lugar más pequeño. Y ahora tendría un jardín entero para ellas. 2 días antes de mi vuelo, Iván apareció en la puerta. Sin avisar. Lucía demacrado, con ojeras profundas. Mamá, por favor. Hablemos. No lo dejé entrar. Hablamos en el pasillo. ¿Qué quieres, Iván? Que no te vayas. Que arreglemos esto. No hay nada que arreglar. Soraya se disculpará. Lo prometo. Solté una risa amarga. No quiero su disculpa, Iván. Quiero que entiendas algo muy simple. Yo no existo para hacerles la vida más fácil. No soy un mueble. No soy una empleada. Soy tu madre y merezco respeto. Él intentó tocar mi brazo. Me alejé. Mamá, yo te respeto. Me viste reír cuando tu esposa me humilló. Iván. Reíste. No una vez. Cientos de veces durante 5 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me di cuenta. Exacto. No te diste cuenta. Porque nunca me viste realmente. El silencio entre nosotros era un abismo. ¿Y ahora qué?
preguntó con voz quebrada. Ahora yo vivo mi vida. Y tú vives la tuya. Así de fácil. No, Iván. Así de necesario. Entré a mi departamento y cerré la puerta. Lo escuché llorar del otro lado. Apoyé mi frente contra la madera y cerré los ojos. Dolía. Por supuesto que dolía. Era mi hijo. Lo había cargado en mi vientre, lo había criado sola, lo había amado con cada fibra de mi ser. Pero ese amor no podía seguir destruyéndome. No podía seguir siendo mi cárcel. La noche antes de mi vuelo, hice una última cosa. Escribí una carta. No para Iván. No para Eloísa. Para mí misma. Querida Damaris de 8 años, sé que ahora crees que tu lugar es el rincón. Que tu voz no importa. Que tu dolor no cuenta. Pero estás equivocada. Vas a crecer. Vas a sufrir mucho. Vas a ser invisible durante décadas. Pero un día, a los 64 años, vas a comprar una mansión con tu propio dinero. Vas a plantar rosas en un jardín sin límites. Vas a mirarte al espejo y reconocerte. Y vas a ser libre. Aguanta. Vale la pena. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. El día del vuelo amaneció despejado. El camión de mudanzas se llevó todo a las 6 de la mañana. Yo tomé un taxi al aeropuerto a las 10. Una maleta. Mi bolso. Mis rosas envueltas con cuidado. Nada más. En la sala de espera, revisé mi teléfono por última vez. 43 mensajes de Iván. 12 de Eloísa. 5 de números desconocidos que seguramente eran amigos de la familia. Los ignoré todos. Apagué el teléfono. Cuando llamaron mi vuelo, caminé hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Subí al avión. Me acomodé en mi asiento. Sostuve la maceta pequeña con mis rosas en el regazo. Y cuando el avión despegó, cuando vi la ciudad haciéndose pequeña bajo las nubes, sentí como 30 años de peso se desprendían de mis hombros. Estaba volando. Hacia mi casa. Hacia mi vida. Hacia mí misma. El avión aterrizó bajo un cielo naranja de atardecer. Salí del aeropuerto respirando aire que sabía diferente. Más limpio. Más libre. Había contratado un chofer que me esperaba con un cartel con mi nombre. Señora Damaris, dijo con una sonrisa amable. Un hombre de unos 50 años, con ojos tranquilos. Bienvenida. Subí al carro sintiendo que cada kilómetro que avanzábamos era un kilómetro más lejos del pasado. Las calles eran amplias, los árboles más verdes. El mar apareció a lo lejos, brillando como una promesa cumplida. Falta poco, dijo el chofer. Y entonces la vi. Mi casa. Mi mansión. Era más hermosa de lo que recordaba en las fotos. Blanca, con ventanas enormes, un jardín salvaje que pedía a gritos ser amado. El portón de hierro se abrió lentamente. Entramos por un camino de piedra. Me bajé del carro con las piernas temblando. No de miedo. De emoción pura. ¿Es todo lo que esperaba?, preguntó el chofer. Es más, susurré. Caminé hacia la entrada. La llave brillaba en mi mano. La metí en la cerradura. Giró perfectamente. Empujé la puerta y entré a mi nuevo mundo. El interior olía a madera y a posibilidades. Pisos de tablón claro, techos altos, luz entrando por todas partes. Caminé despacio por cada habitación. La sala amplia con chimenea de piedra. La cocina con isla central y ventanas hacia el jardín. 3 habitaciones en la planta baja. 2 más arriba. Baños con tinas profundas. Closets enormes. Todo vacío. Todo esperándome. Subí a la habitación principal. Tenía un balcón privado con vista al mar. Me quedé ahí parada, viendo las olas rompiendo a lo lejos, y lloré. Pero no de tristeza. De alivio. De victoria. De gratitud hacia esa Damaris que había ahorrado en silencio durante años. Que había apostado por sí misma cuando nadie más lo hizo. Esa noche dormí en el suelo de la habitación principal, envuelta en una manta que había traído en la maleta. No tenía muebles todavía. No importaba. Era mi suelo. Mi casa. Mi paz. Escuché el océano toda la noche. Un sonido constante que arrullaba décadas de insomnio. La mudanza llegó 2 días después.
Los hombres descargaron mis cajas con cuidado. No eran muchas cosas. Una vida entera cabía en 20 cajas. Muebles básicos que había comprado online llegaron esa misma tarde. Una cama king size. Un sofá color crema. Una mesa de comedor para 6 personas. Poco a poco la casa empezó a tomar forma. Cada objeto en su lugar era como una declaración. Yo decidí esto, yo lo elegí, yo lo pagué. Dediqué la primera semana completa al jardín. Era un desastre hermoso. Pasto hasta las rodillas, arbustos sin forma, flores silvestres peleando por espacio. Contraté a un jardinero local, un hombre llamado Ignacio, de 70 años, con manos nudosas y sabiduría en los ojos. Este jardín tiene potencial, dijo caminando por el terreno. Solo necesita amor. Trabajamos juntos. Yo aprendí nombres de plantas que nunca había escuchado. Él me enseñó a podar, a sembrar, a escuchar lo que la tierra necesitaba. Planté mis rosas en una esquina especial. Con espacio para crecer. Con luz perfecta. Estas van a florecer como nunca, prometió Ignacio. Y tenía razón. Al mes de estar ahí, mi teléfono seguía apagado. Había comprado uno nuevo, con número nuevo. Solo 3 personas lo tenían, el banco, mi abogada, y Fátima, quien se había convertido en una amiga inesperada. Me escribía cada semana. ¿Cómo va todo? ¿Ya te adaptaste? Cuéntame del mar. Yo le mandaba fotos del jardín. Ella me mandaba ánimos. Era suficiente. Conocí a mis vecinos de a poco. A la derecha vivía Samantha, una mujer de mi edad, viuda también, con un perro enorme llamado Thor. Nos hicimos amigas tomando café en su terraza. Me contó que había llegado ahí después de un divorcio terrible. Este lugar sana, dijo. No sé cómo, pero lo hace. A la izquierda vivía una pareja joven, Daniel y su esposa, con 2 niños pequeños. Ellos me traían galletas caseras y me preguntaban consejos de jardinería. Usted tiene un don, decía Daniel viendo mis rosas. Yo sonreía. No era un don. Era dedicación. Era amor que finalmente tenía un lugar donde florecer. Empecé a ir al mercado local cada sábado. Un lugar lleno de colores, olores, vida. Compraba verduras frescas, pan recién horneado, flores para la casa. La señora que vendía hierbas me adoptó. Mijita, prueba esta albahaca. Es la mejor de toda la costa. Me regalaba ramitas extra, me contaba chismes del pueblo, me hacía sentir parte de algo. Por primera vez en mi vida, era visible. No por obligación. No por servir. Simplemente por existir. Una tarde, 2 meses después de mi llegada, estaba podando rosales cuando sonó mi teléfono nuevo. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Damaris. Era una voz de mujer, mayor, temblorosa. Soy yo. Habla Eloísa. Mi estómago se apretó. ¿Cómo conseguiste este número? Fátima me lo dio. No me cuelgues, por favor. Silencio. Respiré profundo. ¿Qué quieres, Eloísa? Necesito que sepas algo. Iván está mal. Muy mal. Sentí una punzada, pero mantuve la voz firme. Iván es un adulto. Tiene esposa. Tiene recursos. Soraya lo dejó. Eso sí me sorprendió. ¿Qué? Se fue. Hace 3 semanas. Dijo que no podía estar con un hombre tan débil. Que estaba cansada de su mamitis. Iván está devastado, Damaris. Llora todo el tiempo. Perdió su trabajo. Está viviendo en mi casa porque no puede pagar su renta. Cerré los ojos. Parte de mí, esa parte de madre que nunca muere, quiso tomar el primer avión de regreso. Pero otra parte, la parte que había construido esta nueva vida, se mantuvo firme. ¿Y qué quieres que haga, Eloísa? Que regreses. Que hables con él. Eres su madre. Soy su madre. No su salvadora. No su terapeuta. No su excusa. Es tu hijo único, Damaris. Lo abandonaste. Esa palabra. Abandonar. Como si yo no hubiera estado ahí cada maldito día de su vida. Como si no hubiera sacrificado todo. No lo abandoné.
Eloísa. Me fui. Hay una diferencia enorme. Me fui porque ellos me empujaron fuera. Me fui porque mi salud mental valía más que su comodidad. Y no voy a regresar. Eloísa empezó a llorar. No te reconozco. ¿Qué te pasó? Me encontré, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Me encontré después de 64 años de estar perdida. Y no voy a volverme a perder. Eres egoísta. Tal vez. O tal vez finalmente aprendí que cuidarme no es egoísmo. Es supervivencia. Iván pregunta por ti todos los días. Eso dolió. Pero no tanto como antes. Dile que estoy bien. Que estoy viva. Que si quiere hablar conmigo, puede llamar. Pero que no voy a regresar a ser quien era. ¿Y si él necesita verte? Yo vivo a 3000 kilómetros. Eloísa. Él sabe dónde estoy. Si realmente me necesita, puede tomar un avión. Puede hacer el esfuerzo. Por primera vez en su vida, puede hacer el esfuerzo. Colgué. Me quedé sentada en el jardín, con las tijeras de podar en la mano, mirando el océano. Las olas seguían rompiendo. Constantes. Eternas. Indiferentes al drama humano. Ignacio apareció con una carretilla llena de tierra. «¿Todo bien, Damaris?» «Sí», respondí. Y era verdad. Estaba bien. Mejor que bien. Esa noche, Samantha vino con una botella de vino. Nos sentamos en mi terraza, bajo las estrellas. «¿Quieres hablar de lo que pasó hoy?», preguntó. Le conté todo. Desde la llamada de Eloísa hasta el dolor que todavía vivía en mi pecho. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sirvió más vino y dijo, «Los hijos creen que las madres somos infinitas. Que nuestro amor no tiene fondo. Y tienen razón, el amor no tiene fondo. Pero nuestra tolerancia sí. Nuestra salud mental sí. Nuestro cuerpo sí. Hiciste bien. Él aprenderá. O no. Pero tú ya hiciste tu parte». Sus palabras fueron un bálsamo. Dormí esa noche abrazada a esa verdad. Yo ya había hecho mi parte. Había criado a un hijo. Le había dado todo. Pero ya no era mi trabajo salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Ya no era mi trabajo sacrificarme en el altar de su comodidad. Mi trabajo ahora era vivir. Florecer. Ser. Los días siguientes fueron más ligeros. El jardín explotó en colores. Mis rosas crecieron fuertes, más grandes que nunca. Ignacio tenía razón. Solo necesitaban espacio. Como yo. Empecé a tomar clases de pintura en un taller del pueblo. Descubrí que tenía facilidad para los paisajes. Mi profesora, una mujer llamada Carmen, decía que pintaba con alma. «Se nota que has vivido mucho», decía. No sabía cuánto. Un día, caminando por la playa, encontré una concha perfecta. Rosa pálida, sin fracturas. La levanté y la sostuve contra el sol. La luz la atravesaba creando patrones hermosos. La guardé en mi bolsillo. Esa noche la puse en mi mesa de noche. Un recordatorio. Las cosas más hermosas a veces están escondidas bajo la arena. Solo hay que estar dispuesto a buscarlas. Yo había buscado durante 64 años. Y finalmente me había encontrado. 3 meses después de mi llegada, mi vida tenía un ritmo que nunca había conocido. Me despertaba sin alarma, cuando mi cuerpo decidía que era suficiente. Tomaba café en la terraza viendo el amanecer sobre el océano. Trabajaba en el jardín hasta el mediodía. Almorzaba algo ligero. Por las tardes pintaba o leía. Los vecinos pasaban a saludar. Samantha, Daniel, Ignacio. Había construido una pequeña comunidad sin intentarlo. Simplemente siendo yo misma. Sin tener que servir. Sin tener que desaparecer. Solo existiendo. Una mañana de abril, mi teléfono sonó. Número desconocido otra vez. Esta vez no dudé tanto. «Hola. Mamá». La voz de Iván. Ronca, cansada, rota. Me senté en el escalón de la entrada. El corazón me latía fuerte, pero no perdí la calma. «Iván». Silencio largo. Respiraciones pesadas del otro lado. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente.
Bien. Tú. Mal. Muy mal. Esperé. No iba a facilitarle esto. Soraya me dejó. Supongo que ya lo sabes. Eloísa me lo dijo. Perdí mi trabajo. Estoy viviendo con tu hermana. Duermo en su sofá. Su voz se quebró. No tengo nada, mamá. Lo perdí todo. Parte de mí quería consolarlo. Decirle que todo estaría bien. Que volaría de regreso para abrazarlo. Pero esa parte era vieja. Era la Damaris que se había muerto el día que tomó ese avión. Lo siento, Iván, dije con sinceridad. Debe ser muy difícil. Solo eso vas a decir. Su voz subió de tono. ¿No vas a volver? ¿No vas a ayudarme? ¿Ayudarte cómo? No sé. Con dinero. Con apoyo. Eres mi madre. Ahí estaba. La expectativa. El derecho que él creía tener sobre mí. Iván, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegué hasta aquí? ¿Qué? Esta casa. Este lugar. ¿Cómo crees que lo pagué? Silencio confundido. No sé. Pensé que tal vez habías heredado algo. O ganado la lotería. Solté una risa sin humor. Trabajé 2 empleos durante 20 años. Ahorré cada centavo que pude. Invertí en secreto. Aprendí de finanzas sola, leyendo libros de biblioteca a las 3 de la mañana. Mientras tú dormías, yo construía mi escape. Mientras Soraya me humillaba y tú reías, yo guardaba dinero. Esta mansión costó $350,000. Iván. Cada dólar lo gané yo. El silencio era denso. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabías. Nunca preguntaste. Nunca me viste realmente. Era solo tu madre. La que cocinaba. La que limpiaba. La que siempre estaba disponible para lo que necesitaras. Mamá, yo. No he terminado. Durante 5 años vi cómo tu esposa me humillaba. Cómo hacía comentarios sobre mi ropa, mi peso, mi edad, mi existencia. Y tú reías. Iván. Cada vez. Nunca me defendiste. Ni una sola vez. No me di cuenta de que era tan grave. Exactamente. No te diste cuenta. Porque yo no importaba lo suficiente para que prestaras atención. Escuché sollozos del otro lado. Lo siento. Lo siento mucho, mamá. Fui un idiota. Fui un mal hijo. Pero te necesito. Por favor. No tengo a nadie más. Cerré los ojos. Respiré profundo. Iván, te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero no voy a volver a ser tu salvadora. No voy a regresar para que tú te sientas mejor. No voy a sacrificar la paz que encontré. Entonces no me amas realmente. Esa frase, ese intento de manipulación, antes habría funcionado. Ahora solo me dio claridad. Te amo lo suficiente para dejarte caer. Para que aprendas a levantarte solo. Porque si yo regreso ahora, nada cambiará. Tú seguirás siendo dependiente. Y yo seguiré siendo invisible. ¿Qué se supone que haga? Su voz era la de un niño perdido. Pero él no era un niño. Era un hombre de 32 años. Consigue ayuda profesional. Ve a terapia. Busca trabajo. Reconstruye tu vida. Como yo lo hice. No sé si pueda. Yo tampoco sabía si podía. Pero aquí estoy. En una casa que compré con mi esfuerzo. Viviendo una vida que construí desde cero. Tú puedes hacer lo mismo. Pero tienes que quererlo. Y tienes que hacerlo solo. ¿Y si te necesito? Estoy a una llamada de distancia para hablar. Pero no voy a regresar físicamente. No voy a volver a ser quien era. Esa mujer ya no existe. Iván. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en el escalón, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de dolor y liberación. Dolía. Por supuesto que dolía. Pero era un dolor limpio. No el dolor sucio y constante de ser ignorada. Era el dolor de poner límites. De elegirme. De saber que estaba haciendo lo correcto incluso cuando se sentía terrible.
Samantha apareció 1 hora después con pastel de chocolate. Vi tu cara desde mi ventana. Pensé que necesitarías esto. Nos sentamos en la cocina. Le conté todo. Ella asintió mientras comía. Los hijos tienen que aprender que las madres no son recursos infinitos. Que somos humanas. Que podemos rompernos. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque eres buena persona. Las buenas personas sienten culpa incluso cuando no la deben sentir. Pero la culpa no significa que estés equivocada. Esa tarde pinté un lienzo grande. Colores violentos. Rojos, naranjas, amarillos. Una explosión de emociones que salían de mis manos al óleo. No sabía que estaba pintando hasta que terminé. Era un ave fénix, renaciendo de sus propias cenizas. Carmen, mi profesora, vino a verlo días después. Se quedó callada largo rato. Damaris, esto es extraordinario. Deberías exhibirlo. Es muy personal. El arte siempre lo es. Por eso conecta. Me convenció de incluirlo en una exposición local del pueblo. Pequeña, en una galería de artistas emergentes. Acepté más por ella que por mí. La noche de la exposición llegué nerviosa. Mi pintura colgaba en la pared principal. El ave fénix brillaba bajo las luces. La gente se detenía a verla. Escuché comentarios. ¡Qué fuerza! Se siente el dolor y la esperanza juntos. Esto es arte real. Vendí la pintura esa noche. Una mujer de 50 años, con ojos tristes pero determinados, me ofreció $2,000 por ella. Esta pintura es mi historia también, dijo. Necesito tenerla en mi casa. Le di mi número. Nos hicimos amigas después. Se llamaba Patricia. Estaba saliendo de un matrimonio abusivo. Mi pintura le daba fuerza, decía. Nos tomábamos café cada semana. Intercambiábamos historias de supervivencia. Los meses siguieron pasando. Mi jardín se convirtió en el más hermoso de la cuadra. Las rosas florecían en oleadas constantes. Ignacio me enseñó a hacer arreglos florales. Empecé a venderlos en el mercado los sábados. No porque necesitara el dinero. Porque me gustaba. Porque me hacía sentir útil en mis propios términos. No en los términos de otros. La señora de las hierbas me apartaba el mejor lugar. Aquí, mijita. Tus flores merecen ser vistas. Una tarde de julio, 6 meses después de mi llegada, estaba regando los rosales cuando vi un carro desconocido detenerse frente a mi portón. Un carro de alquiler. Se bajó un hombre. Alto, delgado, con el cabello revuelto. Mi corazón se detuvo. Era Iván. Había venido. Dejé la manguera corriendo y caminé hacia el portón. No lo abrí. Nos miramos a través del hierro. Él lucía diferente. Más delgado. Ojeras profundas. Pero algo en sus ojos había cambiado. No era la mirada del niño mimado. Era la mirada de alguien que había tocado fondo. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Iván. Silencio. El agua de la manguera seguía corriendo en el jardín. Las rosas brillaban detrás de mí. ¿Puedo entrar? Dudé. Cada fibra de mi ser maternal gritaba que sí. Pero la mujer que había construido esta vida sabía que debía ser cuidadosa. ¿Por qué viniste? Porque tenías razón. En todo. Fui a terapia. 3 meses, 2 veces por semana. Conseguí un trabajo nuevo. No es gran cosa, pero es honesto. Dejé de buscar que otros me salvaran. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me di cuenta de algo. Nunca te vi, mamá. Nunca. Estabas ahí todo el tiempo y yo era ciego. Soraya era cruel y yo me reía porque era más fácil que enfrentarla. Te usé como escudo. Como sirvienta. Como recurso. Nunca como madre. Nunca como persona. Las lágrimas corrían por su cara sin control. Vine a disculparme. De verdad. Sin esperar nada. Sin pedir que regreses. Solo vine a decirte que lo siento. Que finalmente entiendo. Que estoy orgulloso de ti. De esto. Señaló la casa.
de lo que construiste, de que tuvieras el valor de irte cuando yo no tuve el valor de tratarte bien. Abrí el portón lentamente. Él entró con pasos vacilantes. Nos quedamos parados en el camino de piedra, sin abrazarnos todavía, solo mirándonos, realmente mirándonos. ¿Quieres ver la casa?, pregunté. Él asintió. Lo guié por cada habitación. Le mostré mi estudio de pintura, el jardín, las rosas. Me escuchaba con atención. Hacía preguntas. Realmente escuchaba las respuestas. Terminamos en la terraza, viendo el océano. Nos sentamos en la terraza sin hablar durante largos minutos. Solo el sonido de las olas llenaba el espacio entre nosotros. Iván miraba el horizonte como si buscara palabras que nunca había aprendido a decir. Yo esperaba. Ya no tenía prisa. Ya no tenía la necesidad de llenar silencios incómodos para que otros se sintieran mejor. Finalmente, él habló. Este lugar es increíble, mamá. Es como si hubieras encontrado el paraíso. No lo encontré, corregí suavemente. Lo construí. Hay una diferencia. Él asintió lentamente, procesando. ¿Cómo lo hiciste? Me refiero, no solo comprar la casa, sino esto, esta paz. Se te nota en la cara, en cómo te mueves. Pareces otra persona. Me tomé mi tiempo para responder. Serví 2 vasos de limonada que había hecho esa mañana. Le pasé uno. Me rompí primero. Completamente. Esa noche después de la cena, cuando Soraya hizo ese brindis y tú reíste, algo dentro de mí se fracturó. Pero no de la manera que había pasado antes. Esta vez la fractura fue diferente. Fue liberadora. Como cuando un árbol viejo se parte y deja espacio para que crezca algo nuevo. Bebí de mi vaso. Dejé de esperar que ustedes cambiaran. Dejé de esperar reconocimiento. Dejé de esperar amor del lugar equivocado. Y cuando dejé de esperar, pude empezar a construir. Iván me miraba con una intensidad que nunca había visto en él. Terapia me ayudó a entender algo, dijo con voz temblorosa. Soraya no me convirtió en alguien cruel. Yo ya lo era. Ella solo me dio permiso para mostrarlo. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Yo veía cómo te trataba y no decía nada porque una parte de mí creía que tenía razón. Que tú eras menos. Que tu función era servir. Como si todo lo que habías hecho por mí durante 30 años no contara. Como si fuera tu obligación y no tu sacrificio. Sus palabras eran un cuchillo, pero también un bálsamo. El reconocimiento que había esperado durante años finalmente llegaba. Pero ya no lo necesitaba para sobrevivir. Era un regalo, no una necesidad. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Ahora qué piensas? Que fui un ciego. Que tuve a la mujer más fuerte del mundo como madre y la traté como un mueble. Que cuando más me necesitaste, yo no estuve. Se cubrió la cara con las manos. ¿Y qué merezco que me odies? No te odio, Iván. Mi voz era firme. Te amé tanto que casi me pierdo en ese amor. Pero no te odio. ¿Cómo puedes no odiarme? Porque el odio requiere energía que ya no quiero gastar. Porque te amo todavía, solo que ahora ese amor tiene límites. Tiene condiciones. Y la principal es que yo vengo primero. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Más limpio. Él miraba sus manos como si las viera por primera vez. Mi terapeuta dice que vine aquí buscando absolución. Que necesito que me perdones para sentirme mejor. Levantó la vista. Pero yo no vine a pedir eso. Vine a decirte que entiendo si nunca me perdonas. Que entiendo si no quieres que sea parte de tu vida nueva. Que respeto tu decisión. Sea cual sea. Esas palabras valían más que 1000 disculpas vacías. ¿Cuánto tiempo te quedas?, pregunté. Reservé hotel por 3 días. Si quieres que me vaya antes, solo dilo. Puedes quedarte. Hay una habitación de huéspedes. Su cara mostró sorpresa. ¿En serio? Con condiciones, agregué rápidamente. Respetas mis espacios. Respetas mis horarios. No das nada por sentado. No esperas que cocine para ti o te atienda. Si te quedas, eres un invitado.
No vuelves a ser el hijo que fui obligada a servir. Entendido. Entendido. Su voz era firme. Gracias, mamá. Lo instalé en la habitación del fondo. La más pequeña, pero con buena luz. Le di toallas limpias. Le mostré dónde estaba todo. La cocina está abierta. Prepárate lo que necesites. Yo desayuno a las 7. Trabajo en el jardín hasta el mediodía. Las tardes son para pintar o leer. Si quieres acompañarme en algo, pregunta primero. Él anotaba mentalmente cada palabra. Puedo ayudar con el jardín mañana. Si quieres. Me gustaría. Asentí. Entonces te veo a las 7. Esa noche cené sola en la terraza como siempre. Iván cenó en la cocina. Respetó el espacio. Cuando terminé, él ya había lavado sus platos y estaba en su habitación. Toqué la puerta. Sí. Buenas noches, Iván. Una pausa. Buenas noches, mamá. Y gracias por darme esta oportunidad. No respondí. Solo cerré mi puerta y me acosté escuchando el mar. Sentí algo extraño. No era la felicidad completa de antes de que él llegara. Pero tampoco era el dolor viejo. Era algo intermedio. Cautela. Esperanza vigilante. La posibilidad de algo nuevo construido sobre ruinas honestas. A la mañana siguiente, Iván apareció en el jardín a las 7 en punto. Llevaba ropa vieja, apropiada para ensuciarse. ¿Qué necesitas que haga? Señalé una sección de maleza. Eso necesita limpiarse. Ignacio viene a las 10. Él te dirá mejor. Trabajamos en silencio. Era extraño verlo sudar, ensuciarse las manos, hacer trabajo físico sin quejarse. Cuando Ignacio llegó, los presenté. Este es mi hijo, Iván. Está visitando unos días. Ignacio lo midió con la mirada. ¿Sabes de plantas? Nada, admitió Iván. Pero quiero aprender. Ignacio sonrió. Bueno, la humildad es el primer paso. Ven, te enseño. Los vi trabajar juntos durante horas. Ignacio era paciente pero exigente. Iván escuchaba cada instrucción, hacía preguntas, no fingía saber. A mediodía, cuando paré para almorzar, ellos seguían. Preparé ensalada y sándwiches. Los llamé. Comimos los tres en la mesa del jardín. Ignacio contaba historias de sus 50 años como jardinero. Iván escuchaba fascinado. ¿Y usted siempre vivió aquí?, preguntó. Nací a 2 kilómetros de aquí. Nunca me fui. ¿Para qué? Todo lo que necesito está en este pueblo. Miró su plato. La paz no está en los lugares, muchacho. Está en cómo construyes tu vida. Después del almuerzo, Iván ayudó a lavar platos sin que se lo pidiera. Luego volvió al jardín. Yo me fui a pintar. Desde mi estudio podía verlos trabajar. Había algo sanador en ver a mi hijo aprender de un hombre sabio. En verlo hacer trabajo honesto sin esperar aplausos. Esa tarde pintaron un lienzo mental que nunca olvidaría. Por la noche, Iván cocinó. Pasta simple con salsa de tomate. No es gran cosa, dijo tímidamente. Pero quería hacer algo. Comimos juntos en la terraza. La conversación fluyó más natural. Me contó de su trabajo nuevo. Administrador en una tienda de materiales de construcción. No es glamoroso. Pero el jefe es decente. Paga a tiempo. Me trata con respeto. Eso es más de lo que muchos tienen, dije. Lo sé. Finalmente lo entiendo. Me habló de la terapia. De cómo las primeras sesiones fue solo para quejarse de Soraya. Pero mi terapeuta seguía haciéndome la misma pregunta. ¿Y tú qué hiciste? Al principio me molestaba. Yo era la víctima, ¿no? Mi esposa me había dejado. Pero sesión tras sesión, empecé a ver el patrón. Yo también era el villano. En mi propia historia y en la tuya. Respiró profundo. Me mostró algo. Me pidió que hiciera una lista de todo lo que habías hecho por mí. Todo. Desde que nací hasta el día que te fuiste. Sacó su teléfono. ¿Quieres verla? No necesito verla, Iván. Yo la viví. Tiene 237 cosas.
Específicas. Desde cambiar pañales hasta pagar mi universidad. Desde noches sin dormir cuando estaba enfermo hasta comidas que preparabas con el último dinero que tenías. Sus ojos brillaban. Y luego me pidió que hiciera una lista de lo que yo había hecho por ti. Pausa larga. No llegué ni a 20 cosas. Y la mayoría eran básicas. Llamarte en tu cumpleaños. Visitarte ocasionalmente. Cosas que cualquier hijo decente hace sin pensarlo. El ejercicio me destruyó. Continuó. Ver en negro sobre blanco lo desbalanceada que estaba nuestra relación. Cuánto habías dado. Cuán poco había recibido. No me refiero a cosas materiales. Me refiero a respeto. A consideración. A amor activo, no solo palabras. Se limpió las lágrimas. Mi terapeuta me preguntó, si tu madre fuera tu amiga y no tu madre, ¿seguirías siendo su amigo después de tratarla así? La respuesta era no. Nunca. Porque nadie tolera de un amigo lo que yo te hice tolerar como hijo. Sus palabras caían como piedras en agua tranquila. Creaban ondas que se expandían. Por eso vine, mamá. No a pedir que volvieras. No a pedir dinero. No a buscar que me salvaras otra vez. Vine a mirarte a los ojos y decirte, tenías razón. En todo. Y vine a preguntarte si hay alguna manera, alguna forma en este universo, de que me dejes intentar ser el hijo que mereciste tener desde el principio. El océano rugía suave a lo lejos. Las estrellas empezaban a aparecer. Mi corazón era un tambor que latía verdades complicadas. No sé si es posible, Iván, dije honestamente. Hay mucho daño. Mucho tiempo perdido. Mucha confianza rota. Lo sé. Pero, continué, estoy dispuesta a intentarlo. Despacio. Con límites claros. Sin garantías. Lo miré directo. Si vuelves a fallarme, no habrá tercera oportunidad. Me iré de tu vida para siempre. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Su voz era firme. Y lo acepto. Los 3 días de visita de Iván se convirtieron en una semana. Cada mañana lo encontraba en el jardín antes que yo, trabajando en silencio, aprendiendo de Ignacio. Cada noche cocinaba algo simple y comíamos en la terraza compartiendo silencios que ya no eran incómodos. Había algo diferente en él. Una quietud que antes no existía. Como si finalmente hubiera dejado de correr de sí mismo. El 4.º día, Samantha vino a tomar café. Iván estaba en el jardín. Ella lo observó desde la ventana de la cocina. «¿Ese es tu hijo?» No era pregunta. Sí. Se parece a ti. En los ojos. Sirvió azúcar en su taza. ¿Cómo te sientes con que esté aquí? Era una pregunta que yo misma me había hecho 100 veces. Asustada. Esperanzada. Cautelosa. Todo al mismo tiempo. Samantha asintió. Eso significa que estás siendo inteligente. El amor no tiene que ser ciego para ser real. Le conté sobre las conversaciones que habíamos tenido. Sobre la terapia de Iván. Sobre sus disculpas. ¿Le crees?, preguntó Samantha directamente. Quiero creerle. Pero creer no es suficiente. Necesito verlo con el tiempo. Las palabras son fáciles. Los cambios reales son lentos y dolorosos. Sabia respuesta. Bebió su café. Solo recuerda, Damaris. No tienes que perdonar rápido. No tienes que hacer que todo vuelva a ser como antes. De hecho, no debería volver a ser como antes. Lo que había antes estaba roto. Esa tarde llevé a Iván a conocer el pueblo. Caminamos por el mercado. Le presenté a la señora de las hierbas. «¿Este es tu muchacho?», preguntó ella con ojos brillantes. Guapo como la madre. Iván se sonrojó. Compramos ingredientes para la cena. Él insistió en pagar. «Por favor, mamá, déjame». Acepté. En la galería donde había exhibido mi pintura, Carmen estaba organizando una nueva exposición. «Damaris, qué alegría verte. Y este joven. Mi hijo, Iván». Carmen lo midió con una mirada de artista. Tiene tu misma expresión cuando está pensando. Los genes no mienten. Le mostré la pintura del fénix en una foto de mi teléfono.
La vendí la primera noche. Iván miraba la imagen con fascinación. ¿La pintaste tú? Sí. Es poderosa. Se siente la emoción. Carmen sonrió. Tu madre tiene un don. Pinta con el alma. Iván me miró con algo que nunca había visto en sus ojos. Respeto. Admiración genuina. No sabía que pintabas. Hay muchas cosas de mí que no sabes, Iván. Porque nunca preguntaste. No lo dije con crueldad. Solo con verdad. Él asintió lentamente. Tienes razón. Quiero conocerte. De verdad. Si me dejas. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la sala. Iván sostenía una taza de té entre sus manos. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Cuándo decidiste irte? Me refiero, ¿cuál fue el momento exacto? Pensé en esa pregunta. No hubo un momento exacto. Fueron años de momentos pequeños. Cada vez que Soraya hacía un comentario y tú reías. Cada vez que te llamaba y me decías que estabas ocupado. Cada vez que llegaba con comida y ni siquiera decías gracias. Se fueron acumulando como gotas de agua en un vaso. Y la noche del brindis fue la gota que derramó todo. ¿Alguna vez pensaste en decirme cómo te sentías antes de irte? Todo el tiempo, Iván. Pero ustedes no escuchaban. Cuando intentaba decir que me sentía mal, Soraya cambiaba el tema. Cuando decía que necesitaba que me defendieras, me decías que era muy sensible. Cuando pedía un poco de consideración, me trataban como si estuviera siendo dramática. Eventualmente dejé de intentar. Porque gritar en el vacío es agotador. Él dejó la taza en la mesa con manos temblorosas. Dios, mamá, fui tan ciego. No fuiste ciego, Iván. Elegiste no ver. Hay una diferencia. Mis palabras eran duras pero necesarias. Ver requiere valentía. Requiere estar dispuesto a admitir que estás equivocado. Y tú no estabas listo para eso. ¿Y ahora? Ahora estás aquí, haciendo las preguntas correctas, escuchando las respuestas aunque duelan. Eso es crecimiento. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín brillaba bajo la luz de la luna. Soraya me llamó hace 2 semanas. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz calmada. ¿Qué quería? Volver. Dijo que había cometido un error. Que me extrañaba. Que podíamos empezar de nuevo. Se volteó hacia mí. Le dije que no. ¿Por qué? Porque mi terapeuta me hizo ver algo. Soraya no me amaba. Amaba la idea de mí. El Iván que ella podía moldear. El Iván que cortaba lazos con su madre porque ella lo pedía. El Iván que no tenía personalidad propia. Respiró profundo. Pero ese Iván era miserable. Y hacer miserable a mi madre para complacer a mi esposa no era amor. Era cobardía. Volví a sentarme. ¿Cómo reaccionó ella? Se puso furiosa. Me dijo que era un fracasado. Que sin ella no era nadie. Que iba a terminar solo y patético. Sonrió tristemente. Y sabes que me di cuenta en ese momento. Que ella siempre había hablado así. Solo que antes lo disfrazaba mejor. O yo era muy tonto para verlo. No eras tonto. Estabas enamorado. El amor nos hace ciegos a muchas cosas. ¿Tú amaste así a mi papá? Preguntó con curiosidad genuina. Era una pregunta que nunca me había hecho. Amé a tu papá diferente. Él me veía. Me respetaba. Trabajábamos en equipo. Cuando murió, perdí a mi compañero. No a mi carcelero. Hice una pausa. Soraya no era tu compañera, Iván. Era tu jefa. Y tú dejaste que lo fuera porque era más fácil que ser tu propia persona. Él asintió lentamente. Tienes razón. Como en todo lo demás. El 6º día, llegó Eloísa. Sin avisar. Su carro se detuvo frente al portón con un chirrido de frenos. Salió como un torbellino. Toqué el timbre insistentemente. Yo estaba en el jardín con Iván e Ignacio. Los 3 nos miramos. Es mi hermana, dije. Iván palideció. ¿Quieres que me encargue?
No. Esto es algo que tengo que hacer yo. Caminé hacia el portón. Eloísa gritaba del otro lado. Damaris, abre esta puerta ahora mismo. Abrí. Ella entró como tormenta. ¿Se puede saber qué está pasando? Iván lleva una semana aquí y no ha respondido mis llamadas. Me miró con furia. ¿Qué le hiciste? Buenos días, Eloísa. Mi voz era tranquila. No le hice nada. Está visitando. ¿Visitando? Debe estar regresando. Vive conmigo. Sus cosas están en mi casa. Sus cosas pueden quedarse ahí o puede recogerlas. Esa es su decisión, no la mía. Iván apareció detrás de mí. Tía Eloísa. Su voz era firme. Vine por mi cuenta. Nadie me obligó. Iván, cariño, tu madre te está manipulando. ¿No ves? No, la interrumpió. Mamá no me está manipulando. Por primera vez en mi vida estoy viendo con claridad. Eloísa nos miró a ambos como si fuéramos extraños. No puedo creer lo que estoy escuchando. Damaris, tú siempre fuiste la razonable, la que mantenía a la familia unida. Unida. Solté una risa sin humor. Eloísa, yo no mantuve a la familia unida. Yo me mantuve pequeña para que ustedes se sintieran grandes. Hay una diferencia. Eso no es cierto. ¿No? Dime, ¿cuántas veces me preguntaste cómo estaba yo cuando papá murió? ¿Cuántas veces me agradeciste por cuidar a mamá mientras tú vivías tu vida perfecta? ¿Cuántas veces me viste como algo más que una solución a tus problemas? El silencio era aplastante. Eloísa abrió la boca. La cerró. Nada salía. Exacto. Continué. Porque para ti yo era útil. No era tu hermana. Era tu recurso. Y cuando dejé de ser útil, dejé de existir para ti. Mamá te quería, intentó Eloísa débilmente. Mamá me toleraba. Y tú lo permitiste porque te convenía. Mientras yo fuera la invisible, tú podías ser la estrella. Eloísa se dejó caer en una silla del jardín. Se veía pequeña de repente. Vieja. Cansada. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy una egoísta? Pienso que eres humana. Que hiciste lo que todos hacemos. Tomamos el camino más fácil. Y el camino más fácil era ignorar mi dolor porque reconocerlo significaba aceptar tu complicidad. Iván se acercó. Tía, yo también fui cómplice. De muchas cosas. Pero estoy intentando cambiar. Tal vez tú también podrías. Eloísa nos miró a ambos. Lágrimas silenciosas corrían por su cara. No sé cómo. Su voz era un susurro roto. No sé cómo arreglar esto. Me senté a su lado. No la toqué. Pero estuve presente. Empieza por escuchar. Por aceptar. Por no justificar. No necesito que me des la razón en todo. Solo necesito que reconozcas que me hiciste daño. Que mamá me hizo daño. Y que tú lo viste y no hiciste nada. Ella sollozó. Un sonido profundo que venía de algún lugar antiguo. Lo siento. Dios, Damaris, lo siento tanto. No eran palabras vacías. Eran palabras empapadas de verdad. Te creo, dije suavemente. Pero lo siento no borra 30 años. No borra el daño. Es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? De construir algo nuevo. Si quieres. Si estás dispuesta a hacer el trabajo. Ella levantó la vista. ¿Tú estarías dispuesta? Bajo mis términos. Con límites claros. Sin regresar a como éramos antes. Porque como éramos antes me estaba matando. Eloísa asintió lentamente. ¿Puedo quedarme? ¿Unos días? Para intentar entender. Miré a Iván. Él asintió. Hay espacio, dije finalmente. Pero las mismas reglas que le di a Iván aplican para ti. Respeto. Consideración. Nada de dar por sentado. Acepto. Su voz era pequeña pero sincera. La instalé en otra habitación. Le di toallas. Le mostré la cocina. Esa noche cenamos los tres en silencio.
Un silencio cargado de décadas de cosas no dichas que finalmente habían salido a la luz. Después de la cena, Eloísa ayudó con los platos. Iván barrió la terraza. Yo me senté afuera mirando las estrellas. Samantha apareció con una botella de vino. Vi el carro. Más familia. Mi hermana. Necesitas refuerzos. Sonreí. Ya pasó lo peor. Nos sentamos juntas. Estás reconstruyendo tu familia, observó Samantha. No, corregí. Estoy decidiendo quién entra en mi vida nueva. Y bajo qué condiciones. No es lo mismo. Tienes razón. Es mejor. Chocamos copas mientras la luna iluminaba mi jardín de rosas que finalmente tenían todo el espacio del mundo para crecer. La semana siguiente fue un proceso de excavación dolorosa. 3 personas en una casa, cada una cargando décadas de heridas sin sanar. Pero había algo diferente esta vez. Nadie huía. Nadie fingía. Las conversaciones eran difíciles pero reales. Eloísa e Iván empezaron a ver patrones que nunca había notado. Como cada uno había contribuido a mi invisibilidad. Como habían tomado mi sacrificio como algo natural en lugar de extraordinario. Una mañana, Eloísa me encontró en el jardín antes del amanecer. ¿Puedo sentarme? Asentí. Nos quedamos en silencio viendo el cielo cambiar de negro a morado a naranja. Soñé con mamá anoche, dijo finalmente. Me regañaba por estar aquí. Me decía que era una traición estar de tu lado. Arrancó una hoja de pasto. Y me di cuenta de algo. Mamá nos enseñó a competir. A ti y a mí. Me hizo creer que para que yo brillara, tú tenías que ser opaca. Y yo lo creí. Durante toda mi vida lo creí. No fue solo mamá, respondí. Fue la sociedad. Fue la época. Fue todo un sistema que nos dijo que solo había espacio para una hija valiosa. Y nosotras le creímos. Eloísa se limpió los ojos. Pero éramos hermanas. Debimos protegernos. Y yo no te protegí. Te sacrifiqué. Sí, lo hiciste. No había razón para mentir. ¿Puedes perdonarme algún día? Su voz temblaba. No lo sé, Eloísa. Honestamente no lo sé. Pero puedo intentar construir algo nuevo contigo. No basado en el pasado. Basado en quienes decidimos ser ahora. Ella asintió aceptando esa verdad. ¿Cómo hiciste esto? Señaló la casa, el jardín, todo. ¿Cómo encontraste la fuerza? No la encontré. La construí. Centavo por centavo. Decisión por decisión. Cada vez que elegí no gastar en algo innecesario. Cada vez que invertí cuando tenía miedo. Cada vez que dije no cuando quería decir sí solo para complacer. La fuerza no es algo que tienes. Es algo que practicas hasta que se vuelve parte de ti. Iván apareció con café para las 3. Se sentó con nosotras en el pasto húmedo de Rocío. Llamé a mi terapeuta ayer, dijo. Le conté que estoy aquí. Que tú también estás aquí, tía. Miró a Eloísa. Me dijo algo importante. Que la sanación familiar no significa volver a ser como antes. Significa crear algo completamente nuevo. Con cimientos honestos esta vez. Bebió su café. Y que tal vez nunca seamos una familia normal. Pero podemos ser una familia real. Eloísa sollozó suavemente. No sé si merezco estar en esa familia nueva. No se trata de merecer, dije. Se trata de elegir. De hacer el trabajo. De mantenerse presente incluso cuando sea incómodo. La miré directamente. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Ella asintió con determinación. Sí, lo estoy. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Entonces empecemos por algo simple, sugerí. Cada uno comparte una verdad que nunca ha dicho. Sin juicios. Solo escuchando. Iván fue primero. Yo primero. Respiró profundo. Siempre tuve celos de cómo mamá se las arreglaba sola. De su fuerza. Porque yo me sentía débil. Y en lugar de admirarla, la resentí. Permití que Soraya la tratara mal porque secretamente quería que mamá fuera menos perfecta. Para no sentirme tan inadecuado.
Sus palabras colgaban en el aire como confesión sagrada. Gracias por tu honestidad, dije simplemente. Eloísa continuó. Yo sabía que mamá te trataba diferente. Lo vi toda mi vida. Y me gustaba. Me hacía sentir especial. Elegida. Y cuando ella murió y me dejó la casa, no fue sorpresa. Fue confirmación de algo que siempre había sabido, que yo valía más. Al menos en sus ojos. Lágrimas corrían libremente. Y la vergüenza de admitir eso es casi insoportable. Pero es la verdad. Gracias, dije de nuevo. Mi turno había llegado. Mi verdad es esta, empecé. Durante años me dije a mí misma que me quedaba por amor, que soportaba por ustedes. Pero parte de mí se quedaba por miedo. Miedo de no ser nada sin mi rol de madre sacrificada. Sin mi rol de hermana útil. Miedo de descubrir que sin servir a otros, yo no tenía identidad. Miré el océano. Y la ironía es que tuve que perderlos para encontrarme. Tuve que soltar todo para descubrir quién era Damaris sin todos ustedes. Nos quedamos sentadas en silencio procesando. El sol ya había salido completamente. Ignacio llegó para su jornada. Buenos días, familia. Nos miró a las 3 en el pasto. Estamos haciendo terapia grupal. Nos reímos. Fue la primera risa real entre nosotras en décadas. Algo así, respondí. Bueno, las plantas no hacen terapia. Solo crecen. Tal vez deberíamos aprender de ellas. Su sabiduría simple era exactamente lo que necesitábamos. Esa tarde, los 3 trabajamos en el jardín bajo la supervisión de Ignacio. Eloísa nunca había ensuciado sus manos así. Esto es más difícil de lo que parece, jadeaba mientras cavaba. La mayoría de las cosas valiosas lo son, respondió Ignacio. Por eso la gente prefiere comprar flores que cultivarlas. Pero las que cultivas tú misma significan más. Porque sabes el esfuerzo detrás de cada pétalo. Miró hacia mis rosas. ¿Cómo estás? Damaris las trajo de muy lejos. Las cuidó todos los días. Y ahora miren. Son las más hermosas del vecindario. Iván plantaba bulbos, siguiendo las instrucciones de Ignacio. ¿Cuánto tardan en florecer? Meses. Tal vez un año. Un año. La belleza real requiere paciencia, muchacho. Las cosas instantáneas rara vez duran. Otro golpe de sabiduría que necesitábamos escuchar. Trabajamos hasta que el sol empezó a bajar. Estábamos sucios, sudados, agotados. Pero había algo satisfactorio en eso. En hacer trabajo físico juntos. En construir algo con nuestras manos. Por la noche, Patricia vino a cenar. Mi amiga que había comprado la pintura del Fénix. Quería conocer a mi familia. La cena fue sorprendentemente ligera. Patricia contó historias de su propio proceso de sanación. De cómo había escapado de un matrimonio que casi la mata. El día que me fui llevaba solo una maleta y mi dignidad, dijo. Pensé que había perdido todo. Pero en realidad acababa de ganarme a mí misma. Eloísa e Iván escuchaban absortos. ¿Y sus hijos?, preguntó Iván. Me odiaron al principio. Pensaron que era egoísta, que abandonaba a la familia. Patricia tomó vino. Pero eventualmente entendieron. Cuando me vieron florecer. Cuando se dieron cuenta de que la mujer que conocían antes era solo una sombra. Ahora tenemos una relación real. Basada en respeto mutuo, no en obligación. Después de que Patricia se fue, Eloísa me ayudó con los platos. Ella es increíble. Sí, lo es. ¿Crees que nosotros podamos llegar ahí? A ese lugar de paz. La miré. Depende de cuánto estés dispuesta a cambiar. De cuánto estés dispuesta a soltar. No puedes llevar el ego viejo a la vida nueva, Eloísa. No cabe. Ella asintió pensativa. Tengo tanto que desaprender. Todos lo tenemos. Por eso es un proceso. Al 9º día, Iván recibió una llamada de su trabajo. Tengo que volver. Había pánico en sus ojos. Pero no quiero que esto termine. No quiero volver y que todo regrese a como era. No tiene que ser así, le aseguré. Puedes irte y seguir creciendo.
Puedes mantener lo que aprendiste aquí. Podré volver. Su voz era la de un niño asustado. Cuando quieras. Pero con las mismas reglas. Respeto. Consideración. Honestidad. Las acepto. Siempre. Lo abracé. Un abrazo real. No el abrazo obligatorio de antes. Uno que significaba algo. Eloísa decidió quedarse 2 días más. Necesito más tiempo aquí. Lejos de mi vida. Para pensar. La entendí. Cuando Iván se fue, la casa se sintió más tranquila. Eloísa y yo tuvimos conversaciones más profundas. Sobre mamá. Sobre papá. Sobre cómo el favoritismo había dañado a ambas de maneras diferentes. Yo también estaba en una prisión, admitió Eloísa. Tenía que ser perfecta siempre. No podía fallar. No podía ser humana. Porque si dejaba de ser la favorita, ¿qué me quedaba? Tu humanidad, respondí, que es más valiosa que cualquier favoritismo. El día que Eloísa se fue, nos abrazamos en el portón. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Gracias por venir, respondí. Volveré. En 1 mes. Si me lo permites. Me parece bien. La vi alejarse sintiendo algo extraño. No era la reconciliación completa de las películas. Era algo más real. Más frágil. Más honesto. Era el comienzo de algo que podría funcionar o podría romperse. Pero al menos era auténtico. Esa noche, sola otra vez en mi casa, caminé por el jardín bajo las estrellas. Las rosas brillaban plateadas bajo la luna. Ignacio había dicho que eran las más hermosas del vecindario. Pero yo sabía la verdad. No eran hermosas porque fueran perfectas. Eran hermosas porque habían sobrevivido. Habían sido arrancadas de su hogar original. Habían viajado miles de kilómetros. Habían sido replantadas en tierra desconocida. Y aún así florecían. Como yo. Me senté en mi terraza con una copa de vino. El océano susurraba secretos antiguos. Pensé en la Damaris de hace 1 año. La mujer invisible que servía platos en una cena donde la humillaban. Esa mujer había muerto. No violentamente, sino suavemente, como una transformación necesaria. Y de sus cenizas había nacido esta versión. La mujer que poseía una mansión. Que pintaba. Que tenía amigas. Que ponía límites. Que decía no. Que se elegía a sí misma sin culpa. Mi teléfono vibró. Mensaje de Iván. Llegué bien, mamá. Gracias por esta semana. Por tu paciencia. Por darme la oportunidad de conocer a la verdadera Damaris. Te amo. Respondí. Te amo también. Cuídate. Simple. Honesto. Sin dramáticos. Otro mensaje. Eloísa. Ya en casa. Me siento diferente. Más liviana. Y también más pesada. Como si cargara el peso de la verdad, pero hubiera soltado el peso de la mentira. Tiene sentido. Sonreí. Perfecto sentido. Apagué el teléfono. Miré las estrellas. Recordé las palabras de Soraya aquella noche fatídica. Algunas suegras son útiles. Otras solo ocupan espacio. En mi mente, reescribí la frase. Algunas mujeres ocupan espacio disculpándose. Otras construyen imperios y plantan rosas. Bebí mi vino saboreando cada sorbo. Saboreando mi libertad. Mi paz. Mi vida construida con mis propias manos. El viento traía olor a sal y a flores. Mañana Ignacio vendría temprano. Teníamos planes de expandir el jardín. Más rosas. Tal vez jazmines. Tal vez lavanda. El espacio era infinito. Como mi futuro. Como mi capacidad de florecer. Me había tomado 64 años aprenderlo. Pero finalmente lo sabía. Yo no ocupaba demasiado espacio. El mundo simplemente había sido demasiado pequeño. Así que construí mi propio mundo. Uno donde cabía completa. Uno donde podía respirar. Uno donde finalmente, gloriosamente, era libre.